¿Bien? Sí, se escucha bien. Bien, bueno. Hoy lo que vamos a trabajar, vamos a repasar un ratito muy básico, pero quiero trabajar un poquito con ustedes. eh, Todo lo que vinieron viendo y herramientas y técnicas y algunos análisis específicos que fueron viendo con Claudio, que se aplicaban sobre casos, distintas situaciones que se pueden dar, lo que charlamos los otros días, empresas monoproductoras, poliproductoras, con condicionamiento técnico, sin condicionamiento técnico. Un poco lo que fueron repasando y profundizando en algunos casos eran herramientas que podíamos aplicar a cada uno de esos casos, eh, qué análisis podíamos hacer en función de la información disponible y que nos quedaban como herramientas para tomar determinadas decisiones. En la clase pasada conmigo estuvimos trabajando un poquito sobre la diferenciación entre el modelo costeo variable, que es la base del análisis marginal, comparándolo con el costeo completo. Fue muy sencillo, pero la idea fue hacer un ejercicio para diferenciar estas cuestiones según el autor que vayamos a leer, más proclive al análisis marginal aplicado a la toma de decisiones, o hay otros que van más por el lado del costeo completo, que se utiliza para estados contables, para evaluación de inventario, para aplicación según lo que establecen las normas contables. Bueno, según quien lean va a haber distintas preferencias o no, pero un poco el ejercicio era trabajar sobre las diferencias de una manera sencilla, pero poder identificar esas diferencias y cómo podrían influir en la toma de decisiones. Hoy lo que quiero que charlemos, y vamos a repasar algo que lo tienen muy bien desarrollado en un trabajo que tienen disponible, que lo tuvieron ya durante la cursada y supongo que la mayoría de ustedes lo vieron, pero lo que les propongo ahora es que le demos una nueva leída a un trabajo del profesor Osorio, que es un trabajo que tiene unos cuantos años, pero que tiene plena vigencia, y que lo que me gusta de ese trabajo, que aborda muy bien cuáles son las variables claves del análisis marginal y cuáles son aquellos elementos o variables que inciden sobre cada una de ellas, en sentido positivo o negativo, pensándola como un sistema que están todas estas variables interrelacionadas, algunas propias de la empresa, algunas propias del contexto, algunas que el empresario, quien toma las decisiones, la puede controlar y otras que son de difícil controlabilidad. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero que reflexionemos y que trabajemos un poquito hoy vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones, pero la actividad que le voy a proponer gira en torno a esto, que le vamos a proponer con Claudio, es un poquito identificar a cuáles son las variables claves, que ahora me las van a recordar muy bien ustedes, que son las variables sobre las que trabaja el análisis marginal, ver cuáles son aquellos factores que inciden sobre cada una de ellas. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros lo trabajamos como fórmulas abstractas, como desarrollos matemáticos, cuestiones analíticas que nosotros jugando con estas variables llegamos a determinados resultados, pero cuando nosotros tengamos que aplicar estas herramientas que desarrollamos a la realidad de una empresa, lo que nos vamos a encontrar es que atrás de cada uno de esos valores, variables que vamos a estar identificando, hay un montón de factores que están incidiendo y que nosotros tenemos que conocer esos factores que inciden porque no podemos desconocerlo a la hora de hacer recomendaciones o tomar decisiones. Y lo que nos dice en este trabajo el profesor Osorio, que ahora un poquito vamos a repasar algunos de ellos, es que todos estos factores actúan de forma interrelacionada y que en realidad el equilibrio de una empresa, o lo que en realidad Osorio en este trabajo no habla de punto de equilibrio, sino de punto de nivelación. O sea, dice que cuando los ingresos se igualan con los costos, lo que gráficamente veíamos cuando se cruzan las rectas, esa es una situación de nivelación, donde el resultado es cero. Y Osorio habla de un punto de equilibrio
cuando además de tener como objetivo la cobertura de la totalidad de mis costos, obtengo un margen de beneficio. Entonces dice, en realidad el objetivo real de la empresa es la obtención de resultados. Entonces, ese punto donde yo logro o no esos resultados esperados, ese sería el real punto de equilibrio. Y el punto donde no obtengo beneficios, o sea que los ingresos totales igualan a los costos, ese punto sería lo que él llama punto de nivelación. Hasta acá estamos bien, ¿no? Se entiende más o menos lo que estamos planteando. Yo lo que les pregunto ahora, y mientras tanto voy a compartir la pantalla. Hola Tomás, qué bueno que te pudiste sumar, ¿eh? Era uno de los que me había avisado que estaba en duda. ¿Cómo está, Fernando? Sí, estoy Sí. volviendo a casa, así que estoy del celular, pero bueno, llego Bueno, no y te me conecto compliques, ahora. igual que estamos grabando, manejalo. Perfecto, ¿No? muchísimas gracias. Bueno. No sé, ¿se está viendo la pantalla o no? Porque me parece que charlando dejé de compartir. ¿Están No, viendo? profe, no se ve. No se ve. Bueno, bien, gracias. Lo estaba haciendo y creo que lo dejé de compartir. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Y yo acá al costado los tengo a ustedes. Cualquier cosa, si alguien hace alguna consulta. Bueno, este es el trabajo que lo tienen disponible, que es viejo, que es del año 95, pero que hace de una manera muy simple y muy entendida, hace un abordaje integral de lo que es el sistema de equilibrio. Entonces él dice, Osorio, que hay dos grandes fuerzas, lo que decíamos recién. Por un lado, lo que son los ingresos, que se trata de maximizar, y por otro lado, los costos, que con un sentido contrario se contraponen a los mismos. La situación de nivelación sería la situación en donde estas dos fuerzas quedan equiparadas y el beneficio cero. Y la situación de equilibrio que define Osorio es la situación en donde los ingresos llegan a cubrir los costos y a su vez en una cantidad determinada para obtener beneficios. Hace algunos desarrollos, pero especialmente acá lo que nos interesa es el análisis que hace de cuáles son los elementos clave que juega sobre este sistema de equilibrio de la empresa, que es un sistema de equilibrio dinámico, dice, que una vez que se produce una variación en alguno de los factores, repercute en el resto del sistema, que cuando yo hago una acción sobre alguno de ellos, tengo que analizar el impacto en el mismo, pero en el resto, y que cualquier modificación me lleva a un nuevo equilibrio en forma permanente. Entonces lo que dice en algún momento que ese equilibrio no es una cuestión estática, sino que es dinámica, que cada vez que yo hago ese análisis es una foto, pero que permanentemente está modificándose, y trabaja en algún punto sobre algo que ya lo vimos mucho, lo vimos cuando cursaron y siempre tienen que tener presente, que son los supuestos bajo los cuales nosotros hacemos este análisis. Habla sobre las limitaciones que tiene la representación gráfica del sistema de equilibrio, habla sobre algo muy importante que generalmente no le prestamos atención, que es la clasificación de los costos fijos estructurales y de operación, que los de operación tienen en algún sentido en el corto plazo, si bien no son variables, se pueden ejercer acciones sobre los mismos y son un poquito más controlables que los estructurales. Y lo que dice es que cualquier análisis que nosotros hagamos de una situación de equilibrio es aplicable a un rango determinado, a partir del cual todas las variables, si yo cambio de rango y paso a un nivel superior de actividad, todas las variables comienzan a cambiar, inclusive puede ser hasta los costos fijos, en especial los operativos, pero también los de estructura. Entonces, que esa gráfica de una recta puede tener saltos, ser escalonada, etcétera, etcétera. No es el objetivo ahora plantear esto lo tienen muy bien desarrollado en el trabajo. Es un trabajo que estaría bueno que le dieran una lectura para refrescar algunos conceptos, pero ahora lo que yo les quiero preguntar y lo que vamos a trabajar, todo lo que fueron viendo con Claudio hasta ahora y lo que venimos conversando,
¿cuáles a criterio de ustedes son los que identifican como elementos claves o determinantes del sistema de equilibrio? Y acá los escucho, una pregunta. Precio y cantidad, ¿puede ser? Exacto, bien, Gonzalo hablaste, ¿no? Sí, Gonzalo, precio, perfecto, cantidad, perfecto, precio por cantidad me da esta variable que tenemos por acá, que son los ingresos. ¿Qué otra cosa faltaría? Precio, cantidad, ¿qué más hemos estado hablando? El costo variable unitario. Costo variable unitario, ¿qué más? ¿Qué les nombré hace 2 segundos? ¿De qué estuvimos hablando? Los costos fijos. Exactamente, costo, o sea que tenemos precio de venta, cantidades, costos fijos y variables, ¿y qué otro elemento nos falta? ¿Qué se acuerdan de lo que hemos estado viendo? ¿Qué ocurre cuando tenemos empresas poliproductoras? El mix de ventas. Exacto, perfecto. Entonces, todos los análisis que nosotros hacemos, lo que estuvieron viendo con Claudio, lo que venimos charlando, lo que vean en la bibliografía, los desarrollos que a ustedes se les ocurra hacer, pero todos estos análisis que giran en torno al costo, al marginalismo, al análisis marginal, juegan sobre estas variables. Precio de venta, costos variables unitarios, costos fijos, cantidades producidas y vendidas y mix de venta. Entonces, lo que enfoca este trabajo y los que le estoy proponiendo analizar para un caso real que les voy a dar para que lean, es poder identificar estas variables y poder identificar aquellos factores que inciden sobre cada una de ellas. O sea, hay determinados factores, que ahora los vamos a repasar algunos, que están en el trabajo, que tienen incidencia sobre el precio, o sea, el mercado en el que actúo, el tipo de producto, la tecnología aplicada, etcétera, etcétera. Factores que inciden sobre el precio, sobre la cantidad, sobre el mix de ventas, sobre los costos. Y detectar esas variables, identificar su comportamiento y ver cómo esos factores inciden sobre estos elementos, sobre estas dos grandes fuerzas, es lo que me permite a mí tener mejores diagnósticos, tener un análisis y tomar determinadas decisiones. La primera cuestión, que lo dijimos al principio y ahora se los refresco, es que estos factores, algunos son internos, como puede ser la capacidad que yo tengo instalada, la tecnología que uso, el perfil de los recursos humanos, la materia prima que tengo disponible, etcétera, etcétera. Y hay otros que son externos, que tiene que ver con el tipo de mercado, con la competencia, con los ingresos disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tengo factores que son intrínsecos o internos, factores externos, y dentro de esas categorías a su vez tengo los que son más controlables y menos controlables. O sea, factores sobre los que puedo, ante una situación de desequilibrio o ante una determinada estrategia que quiero determinar desde la empresa, factores sobre los que yo puedo actuar y generar cambios en busca de otros resultados. Y que esos cambios, a su vez, me van a no solo modificar ese factor, sino modificar todo este sistema de equilibrio donde interactúan todos estos factores en forma interdependiente. Y después va a haber otros factores que también me inciden sobre este sistema de equilibrio, pero sobre los que yo no tengo control, que también tengo que conocerlo, que también tengo que saber su comportamiento y en base a eso tomar decisiones, pero ante una situación de desequilibrio o ante una determinada estrategia que quiera definir, los tengo que conocer, pero no puedo actuar sobre los mismos, porque ya están definidos. Supongamos el tipo de cambio vigente en el mercado donde yo actúo, el tipo de mercado donde coloco mi producto. Si es un mercado de competencia perfecta, donde hay muchísimos actores, donde ninguno tiene incidencia, no es lo mismo que actuar en un mercado donde yo soy un monopolio o donde somos 2 o 3 actores, que entre nosotros podemos determinar el valor de algunas variables, por ejemplo el precio, y en acuerdo, digamos, es una variable sobre la que puedo actuar.
sería medianamente controlable. En cambio, si el mercado es de competencia perfecta, con infinidad de actores, la variable precio es una variable casi les diría que no controlable, porque si yo hago un cambio de esta variable por fuera de un determinado rango, o quedo fuera del mercado, o pierdo cuota de mercado. Y si me voy muy por debajo, probablemente los otros competidores inicien acciones para corregir, entonces en realidad ya no tiene esta variable el mismo grado de controlabilidad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Por dónde vamos con el análisis? Sí, sí, se entiende, Fernando. Bien, chicos. Bien. Bueno, entonces, sobre estas cuestiones, esto es lo que ya vinieron viendo, lo que vimos cuando cursamos la materia. Entonces, el análisis marginal parte de la determinación de una contribución marginal. Esa contribución marginal se puede plantear en términos unitarios, en términos totales. La contribución marginal es en cuanto supera el precio de venta a los costos variables y en cuanto contribuye cada unidad o la totalidad de las unidades que yo vendo para la cobertura de los costos fijos y la obtención del resultado. En estas fórmulas muy sencillas, donde hablamos de las ventas son los precios por las cantidades, costo unitario de venta por cantidad es el costo variable, contribución marginal la puedo expresar en términos unitarios o totales, y los costos fijos siempre los expresamos en costo común total, necesario para sostener la estructura de producción de la empresa. Entonces, claramente acá están los 4 elementos claves que ustedes estuvieron mencionando, que es el precio de venta, la mezcla y el volumen, y los costos tanto variables como fijos. Y finalmente esa contribución marginal la podíamos expresar en términos absolutos o en términos relativos. Esto es súper repaso, lo tienen súper claro, ya lo vinieron trabajando y lo tienen en toda la bibliografía. Ahora, lo que sí me interesaba ver con ustedes, lo vamos a ver medio rapidito, pero sobre esto sí va a girar en el trabajo que les voy a proponer, es cómo sobre las variables me inciden distintos factores o variables o elementos que pueden hacer, que me pueden condicionar o afectar cada uno de estos elementos. Entonces, esto que lo tienen muy bien desarrollado en el trabajo que les mencioné, nos habla de las variables que inciden sobre la determinación de los ingresos. Una de esas fuerzas que juegan en el sistema de equilibrio de la empresa. Dijimos, por un lado los ingresos, por otro lado los costos. Entonces, sobre los ingresos me inciden los recursos disponibles que tiene la organización. Estos recursos disponibles es la capacidad instalada de producción, cómo está organizada, la disponibilidad o capacidad de los recursos humanos, la disposición y disponibilidad de los materiales y otros factores, los recursos financieros con que cuenta la empresa y la forma en que el costo que tiene obtener los mismos, y la estructura de comercialización que tiene la empresa. Digamos, todos estos factores que los pasamos muy rápidamente afectan los ingresos desde el lado de la oferta, digamos. En realidad, todos estos factores me condicionan la estructura de producción que tiene la empresa, determinan la capacidad que tiene la empresa, y esa capacidad de producción es la oferta que puede tener disponible. Entonces, esa oferta, luego valorizada por el precio de venta que voy a tener, me va a tener una incidencia directa sobre la determinación de los ingresos. Lo mismo pasa con los otros elementos que dijimos, volumen de venta. El volumen de venta ya acá afecta a la demanda, tiene que ver con el lado de la demanda. La oferta es cuánto puedo producir, la demanda es cuánto puedo vender de mi producción. Y esto tiene que ver con el tipo de mercado, como les decía hace un ratito. En un extremo tengo un monopolio, en otro extremo tengo mercado de competencia perfecta. Generalmente los mercados en los que se mueven las empresas son situaciones intermedias, o tiene 2 o 3 líderes que fijan precios y el resto va por detrás,
o puedo actuar sobre nichos de mercado, y según el nicho al que yo apunte con mi producto será la estrategia que defina, pero en definitiva, todos estos factores, característica del producto, tipo de mercado, elasticidad de la demanda, o sea, cómo actúa la demanda ante un cambio que yo realizo en el precio. Aumento un X porcentaje en mi precio, qué sensibilidad tiene la demanda a ese cambio de precio. Lo mismo con los ingresos, ante un aumento del ingreso disponible de mis clientes, de la población, cómo repercute esto en la demanda de mi producto. Y la elasticidad cruzada, estos son todos conceptos de microeconomía, que es cómo ante una variación del precio de mi producto, cómo actúa la demanda de otros productos complementarios o sustitutos. Entonces, si bien acá la idea no es ir en profundidad en cada uno de estos elementos, lo que nosotros le estamos planteando acá, y lo que plantea muy claro en este trabajo Osorio, es que nosotros siempre hablamos de precio, volumen, mix de venta, costos, pero hay toda una serie de cuestiones que según el tipo de empresa, la rama de actividad en la que esté y la profundidad del trabajo que vayamos a hacer, van a tener incidencia en la determinación o en el armado de este sistema de equilibrio. Otra de las variables que identifica claramente que tiene incidencia sobre los ingresos es el precio del producto. Nuevamente, sobre el precio tiene incidencia el tipo de mercado y todas estas especificaciones que se estuvieron haciendo sobre el volumen, que va a tener también incidencia sobre la oferta. Y el mix de venta, que era otro de los elementos clave del análisis marginal, que afecta a los ingresos, va a tener incidencia, por ejemplo, cuestiones que señala acá, el condicionamiento técnico de la producción. El condicionamiento técnico, como ya estuvimos charlaron con Claudio, tiene que ver si esquema de producción conjunta o empresas donde los productos los obtenemos a través de un proceso común o de una misma materia prima. Entonces, en realidad, ahí tengo condicionantes tanto de la oferta como de la demanda, porque no puedo tomar libremente la decisión de qué cantidad vamos a producir y vender de cada producto, sino que esto está condicionado por esa producción conjunta. Y lo mismo cuando nos hablan de encadenamiento de productos, acá lo que estamos hablando de aquellos productos que se venden en conjunto con otros, por ejemplo, en la industria textil, si yo vendo un ambo, puedo analizar por un lado el comportamiento de los sacos, por otro los pantalones, pero en general es un producto que se vende en conjunto. Entonces, cuando yo vaya a hacer estudios de mercado y sistema de equilibrio de ese tipo de productos, en realidad, si bien se pueden producir por separado, la venta es en conjunto. Entonces, afectan tanto el lado de la oferta y de la demanda. Voy muy rápido, esto lo tienen en el material que les recomiendo para leer, pero se entiende cuál es el concepto de lo que estamos planteando, lo quiero escuchar a ustedes, o si tienen alguna duda o alguna reflexión respecto de esto. O al menos díganme que están ahí. Sí. Bien, Fernando, se entiende. Bien, bueno chicos, bien. En realidad, este es todo un conjunto de variables que puede haber muchas más, les vuelvo a decir, depende de la situación y de la empresa, pero ustedes fíjense la cantidad de elementos que nosotros tenemos para analizar, para ver qué tienen incidencia sobre este gran capítulo del sistema de equilibrio que son los ingresos, que nos afectan las ventas, que nos afecta el precio, el mix de venta, y que ni más ni menos estamos hablando de cuestiones que afectan la oferta de nuestro producto y la demanda de nuestro producto. Ahora bien, por otro lado, bajo el mismo esquema de análisis, acá lo que vamos a ver es el otro capítulo del sistema de equilibrio. Dijimos, por un lado están las fuerzas positivas, o las fuerzas del bien, que le llaman el gurú, y las fuerzas negativas, o las fuerzas del mal, que serían los costos. Lo del bien y del mal está dicho en forma figurada, ¿cierto? Pero bueno, estas variables que afectan sobre los costos también
tenemos identificado un gran número, tenemos enumeradas algunas, y básicamente algunas de ellas nos van a afectar según su naturaleza sobre los costos fijos, sobre los costos variables o sobre la totalidad. Y acuérdense, algo que siempre se lee al pasar y se lee muy teórico y por ahí no se le presta la atención que corresponde, que cuando hablamos de costos fijos también tenemos dos categorías de costos fijos, los estructurales y los de operación. Los estructurales más permanentes en el tiempo, que tiene que ver con la estructura fija de la empresa, con el inmueble, con el equipamiento, y los de operación, que son un poquito, si bien no tienen comportamiento variable, son más controlables en el corto mediano plazo. Acá estamos hablando de determinados recursos humanos, de supervisores, etcétera, etcétera. Y entonces lo que nos dice acá en el trabajo, y los que están analizando, que sobre estas variables que inciden sobre el comportamiento de los costos, las clasifica en la tecnología aplicada al proceso productivo, la localización del proceso productivo, la capacidad instalada, el mercado en el que actúa nuevamente, el mix de venta y los requerimientos financieros que tenga la empresa. Cada una de estas, según la naturaleza y características del proceso productivo, va a tener mayor o menor incidencia, pero voy a tener que tener en cuenta a la hora de definir estrategias, de armar esquemas de toma de decisiones, hacer un relevamiento y un diagnóstico de las mismas para que, roto el esquema de equilibrio o planificado pasar a una nueva instancia, a un nuevo equilibrio superior al anterior, saber cómo actúan cada una de estas variables sobre mis elementos claves, saber cuáles de estas son más o menos controlables y planificar el comportamiento de las mismas para tomar las mejores decisiones y para que no afecte la continuidad de mi empresa. Nuevamente sobre esta que tiene que ver con los costos, tanto como con los costos como sobre los ingresos, esta es la que le dije que hay muchas que son de orden interno, muchas tienen que ver con el contexto, algunas son controlables, otras son con menor grado de control. La característica común que tienen la mayoría de estas es que por tratarse de un sistema, por eso se define como un sistema de equilibrio, es que todas están interrelacionadas y que generalmente un cambio provocado por la empresa o provocado por el contexto en una o varias de estos elementos va a hacer que cambie este sistema y va a hacer que todas tiendan a modificarse, con lo cual tendremos que iniciar acciones correctivas para buscar ese nuevo equilibrio o ese nuevo punto de nivelación. Esto básicamente es lo que se plantea en el trabajo de Osorio, es muy fácil de leer, está desarrollado en la primera parte de este trabajo, y un poco es lo que le estoy planteando, que darle lectura para, y hasta acá llegamos con el planteo de este tema, para hacer una actividad que ya está disponible en Unicen Virtual. Es una actividad que van a tener toda esta semana y la que viene para realizarla. Una actividad que les estamos proponiendo hacerla de manera, la pueden hacer individual, pero también de manera grupal. Y básicamente es hacer este análisis que estuvimos haciendo, de identificar factores que incidan sobre los elementos claves del análisis marginal, en un caso concreto que le estamos presentando. Es un artículo que tiene mucha actualidad, es de septiembre del año pasado, es un artículo que se publicó en una revista especializada, en la revista Apertura, donde hacía un análisis de la situación de la industria del juguete. Es un análisis no de una empresa, sino un análisis del sector. Es un análisis interesante para que ustedes... no pretendemos que se metan en las cuestiones finitas, ni en los detalles, ni tomar posición sobre lo que él plantea, sino que les decimos, en un trabajo de no más de 2 carillas, o sea que no es un gran desarrollo el que tienen que hacer, que lean este caso que se plantea de la industria y que
en primer lugar, identifiquen las principales variables o factores que están afectando al sector, ya sea de forma negativa o de forma positiva. O sea, este caso, este análisis de coyuntura de la industria del juguete les va a ir planteando distintas situaciones que ocurrieron en el pasado, que estaban pasando en ese año. Imagínense que año 2020 era año plena pandemia, lleno de incertidumbre, entonces hace una descripción de esas incertidumbres y proyecta determinados escenarios a futuro. No les pido que hagan una descripción del 100% de lo que plantean, sino que ustedes digan, bueno, de todo lo que está diciendo, este punto y este punto, creo que se detectan como oportunidades o como cuestiones que pueden afectar de forma favorable a la industria. Este punto son amenazas o cuestiones que tiran para abajo la actividad, que pensamos que son nubarrones que nos van a generar problemas. Esta sería la primera parte del trabajo. La segunda parte, que no necesariamente tiene que estar estructurada en dos partes, es decir, bueno, de todas estas cuestiones que yo identifiqué, nos metemos en lo que estuvimos charlando de lo que son los elementos clave del análisis marginal. Precio, volumen, mix de venta y costo. Planteado de la forma que a ustedes más cómodo les resulte. Y siempre apoyados, si quieren, por este esquema que les presenté, que es el esquema que nos plantea Osorio en su trabajo. Entonces, identificados estos factores que ustedes consideran con incidencia positiva o negativa en el sector, más aquello que ustedes quieran agregar, lo que les pedimos es que identifiquen la incidencia que pueden tener sobre los elementos clave del análisis marginal. O sea, cuestiones positivas y negativas que pueden incidir sobre la industria del juguete, que están descritas en este análisis, que no necesariamente, digamos, lo que esperamos es que no sean todos los trabajos iguales, porque cada uno va a hacer su interpretación, o cada uno los va a ponderar de distinta manera, o de 20 o 30 variables que le nombran, tomen algunas, las que consideren más significativas, y analicen brevemente cómo consideran a criterio de ustedes que esas variables identificadas pueden incidir sobre los elementos clave del análisis marginal. Caída de demanda, aparición de competencia leal o desleal, mercado interno, mercado externo, costos de tipos de cambio, costos de los factores, factores críticos, sistemas de distribución, canales de venta. Sobre todas estas cuestiones va a estar hablando el artículo. Ustedes la van a identificar y le van a dar un peso relativo en relación a estos elementos clave del análisis marginal. ¿Qué le estamos pidiendo? Que el trabajo lo pueden hacer en forma individual o en forma grupal. Creo que lo enriquece hacerlo en forma grupal. Obviamente grupos de 3 o 4 compañeros, porque no somos mucho más, no somos gran cantidad, entonces hacerlo de a 4 compañeros, se pueden agrupar, lo hacen de forma más simple, lo leen, se juntan un día y en una tarde lo resuelven. Y la idea es que tengan para trabajarlo toda esta semana y la que viene, presentarlo el viernes 15 de octubre. Como el lunes que viene no vamos a tener clase, porque es ese feriado puente, la idea es que ustedes tengan para trabajarlo esta semana y la que viene y la presentan el otro viernes a la tarde. La idea es que hagan un archivo, suben el archivo en ISEN virtual, la actividad ya está cargada, cualquier inconveniente que tienen me lo plantean tenemos un foro abierto, me mandan un mensaje, yo ahora voy a abrir un foro vinculado con esta actividad, cualquier consulta la vamos haciendo ahí para que todos estén al tanto de las inquietudes, no tendrían que tener inconveniente y la idea, bueno, en definitiva es trabajarlo individual o grupal, lo presenta uno por cada grupo. En el archivo que me presentan pongan quiénes son los integrantes, lo presenta uno y seguramente la clase después de esta fecha vamos a charlar un poquito sobre esto. ¿Se entendió las consignas? ¿Se entendió lo que se plantea? Escucho a ver si hay algún comentario o alguna duda. Sí, profe, se entendió lo que fue explicando. Bien.
Y la actividad también, ahí dejé de Sí, compartir. sí, también. Bueno. Bueno, entonces, actividad esa, vamos a dejar de grabar también. ¿Les parece bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que estamos planteando?